Hay que comprar teléfono nuevo. Bueno, Gracias, Otto. ¿Cómo le va? Usted Buenos sabe días. cómo es eso, mi querido Eduardo, ¿verdad? sí, yo sé, presidente, yo sé. Al golfo. Sí, sí. ¿Cómo está? ¿Todo en orden? Bien, contento de verlos a los tiempos. ¿Ustedes qué Qué bueno. tal? Bien, gracias a Dios. Tratando de Bueno, alguna u otra manera seguir en este largo camino que es la comunicación y que siempre hay vicisitudes. Y en ese sentido, Otto, sí quisiéramos conocer esta esperanza que puede tener el pueblo ecuatoriano con el nuevo gobierno. ¿Lo vemos así? Hay que dar el beneficio de la duda. ¿Es el cambio que requerían? Eh, ¿Qué es lo que realmente podemos darle como esa luz al final del túnel? bueno, siempre digo, ¿no? Que lo importante es hacer de los errores de pasado lecciones aprendidas para que los nuevos comienzos nunca dejen de ser sinónimo de esperanza. Y de eso se trata. Al final del día es un nuevo comienzo. De los aprendizajes que logren haber hecho quienes hoy conforman el gobierno, será o no pues una posibilidad de esperanza. Evidentemente hay que darle tiempo al tiempo, un gobierno que recién empieza, hay muchas acciones ya sobre las que se podrían comentar, sobre las que quizás podemos tener diferencias, pero en general lo único que esperamos de corazón es que las cosas salgan bien. El país está en una situación compleja, algunos indicadores así lo expresan con claridad, desde las cifras de homicidios o muertes violentas quintuplicadas en menos de 3 años, hasta el riesgo país en el top 3 regional, pasando por la situación energética que ayer se sufrió en un sector aquí de San Borondón por más de 5 horas. Es decir, hay un estado en crisis, hay un país en crisis. Y bueno, la urgencia con la que se atiendan esta crisis, la inteligencia y la capacidad de resolución que tengan para enfrentar estos problemas, va a marcar una diferencia, digamos, para saber qué va a pasar en muy poco tiempo, ¿no? Hablar de los 100 días es imposible en un gobierno que dura año y medio. Los 100 días son casi un tercio del mandato, un cuarto del mandato, y por ello más bien esperaríamos en lo personal que ya se empiece a saber por dónde va a caminar el gobierno. Y para poder caminar bien, yo creo que lo fundamental es el tema de la seguridad. Ahí hay, yo creo que el foco con el cual hay que prender esa luz que permita darle la seguridad a los ecuatorianos. Olvidémonos de la parte política, son temas como la falta de empleo y la inseguridad por donde se tiene que caminar en ese sentido. Hay que reactivar la economía, pero para reactivarla hay que estabilizarla. Necesitamos recursos que nadie nos va a prestar si el Ecuador no toma decisiones. Las reformas que han enviado a la Asamblea Nacional parecen más un parche, no una solución. La remisión tributaria es la única acción recaudadora, si se quiere, de esa reforma. Y evidentemente hay una reforma a las restricciones que tenía la ley de defensa de la dolarización para acceder a reservas, lo cual ya nos dice por dónde va a ir el gobierno. El gobierno va a ir a por las reservas. Si es algo temporal, quisiera saber cuál es la temporalidad y cómo las van a devolver. Usted toma reservas y no tiene una estabilización fiscal, nunca las va a poder devolver. Claro. ¿Me explico? Entonces, la pregunta es, ¿están comprando solo tiempo para llegar a las elecciones del 2025? Entendemos y es legítimo el deseo del presidente Noboa de reelegirse. Ojalá y esa reelección se base más bien en los resultados de una buena gestión, pero veo yo que el plan Z ya se está acercando más bien a plan A. La toma de reservas solo resuelve un problema de forma temporal, no da una solución real al problema fiscal. Es decir, solo compra tiempo y posiblemente cierra puertas de instituciones que podrían prestarnos dinero si hiciéramos la tarea. Lo fundamental también es, porque, a ver, el problema fiscal no lo va a solucionar en año y medio, sin duda alguna, porque el déficit es de 5.000 millones de dólares, más o menos. Y digo que lo fundamental entonces es establecer esa ayuda que necesita el sector privado, ese aliciente que necesita el sector privado, que es el que genera en definitiva empleo. Y tratar en lo posible de reducir el tamaño del Estado, porque si no, vea, el ecuatoriano dice más impuestos, ¿para dónde? Allá, a pagar esa burocracia. Entonces No hay no. margen para cobrar, en mi opinión, para subir impuestos, no hay margen, ¿no? Ni siquiera político, porque el acuerdo legislativo que él ha hecho seguramente no contempla esa posibilidad, uno, y dos,
Aquí cuando se suben impuestos pagamos lo mismo que siempre pagamos. Entonces tampoco hay mucho más de dónde apretar. Lo que hay que lograr es que quienes no pagan realmente se conviertan en empresarios cumplidos con la ley, y por ahí es un buen comienzo. Ya hay algunos mecanismos vigentes. En 2019-2020 impulsé personalmente el acceso al Ecuador al Pacto Global de la Transparencia. Hoy el Ecuador accede a la información tributaria, fiscal, societaria de ecuatorianos en más de 140 países. Ese es un buen comienzo para empezar a recaudar, pero eso no es inmediato, Javier, eso va a tardar, son procesos de cobro que el SRI puede tardar años, pero hay que iniciarlo, es decir, hay que empezar a tener mejor cultura tributaria en el Ecuador o continuar algo que desde el 2000 se viene haciendo en el Ecuador y se ha frenado últimamente, que es el incremento de la presión fiscal fruto de cobrar mejor, con tecnología, con ciertas herramientas. Eso por un lado. Por otro lado, Javier, no se va a reactivar la economía sin inversión pública. Y hoy el gobierno, el Estado, tiene con las justas para pagar sueldos. De hecho, todavía no, creo, de lo que veo en la reforma legal que están ahorita discutiendo en la Asamblea, creo que están pensando pagar los sueldos de diciembre con las reservas. ¿Ya? Así lo interpreto, porque no veo de dónde más. ¿Y qué necesitas para poder revivir, reactivar la inversión pública? Sí, es verdad. Cortar los excesos que puedan existir. Ya no quedan muchos, Javier, les soy sincero. En el 2019 se hicieron y en el 2020 cortes importantes al gasto corriente. Desgraciadamente, a partir del 2021 eso se incrementó en más de 2.000 millones, 1.800, perdón, para ser exacto. Entonces hay que revisar dónde hay excesos, pero hay otros lugares donde hay que gastar más, donde hay que poner más plata. En seguridad hay que poner más plata, en salud hay que poner más plata, en educación hay que poner más plata. Entonces tú cortas en lo público donde puedes tener excesos, pero no para ahorrar, sino para gastar o ponerlo donde hace falta, ¿me explico? Y para eso tienes que entender que además vas a necesitar recursos para invertir y reactivar la obra pública, que está paralizada. Si no reactivas la inversión pública, que además es necesaria, proyectos importantes, no vas a tener la reactivación económica por más apoyo que le des al sector privado, no alcanza. Mi opinión personal, Okay. no es. Otto Jaime Velázquez continúa con la entrevista. Gracias, Javier. La verdad es que escuchándolo a Otto, bienvenido, y la verdad es que a la distancia, un abrazo. Quiero preguntarte si es que tú ves algún cambio real en cuanto a cómo se está manejando el gobierno a lo que era antes. Es decir, ¿qué es lo que ves de diferente y que si efectivamente eso es positivo o negativo para el Ecuador? Mire, es muy pronto para juzgar, Jaime. Yo veo ciertas cosas que a mí me entusiasman. Yo también hubiese, digamos, hecho el esfuerzo por lograrlo. Por ejemplo, ver un número importante de mujeres en el gabinete. Ya no sé si es la mitad, que es a lo que deberíamos apuntar. No es que eso resuelva los problemas de los ecuatorianos, pero son mensajes. Ayúdenme ustedes, que son como historiadores también, y les gusta analizar temas del pasado. Por ahí lo vi a Ramiro. Yo creo que es el primer presidente del Ecuador graduado de un colegio mixto. ¿Ya? Me parece que es el primer presidente del Ecuador graduado de un colegio mixto, lo cual no es un dato menor, porque habla de las cosas que pueden ser distintas, por ejemplo, en ese tema. Luego, evidentemente, se ha priorizado la juventud, lo cual es positivo siempre y cuando se acompañe de algo de experiencia, sobre todo porque es un gobierno corto, un gobierno que yo siempre decía que hay que llegar exactamente a saber dónde se prende y se apaga la luz, dónde está el baño. Aquí no hay tiempo para aprender, no hay tiempo para preguntar, hay que llegar a actuar, a ejecutar. Ya el tiempo pasa más rápido cuando un gobierno es tan corto. Las inscripciones de candidaturas son a mediados del próximo año y eso tiende a ser como el principio del fin de los gobiernos. ¿Me explico? Cuando ya inscriben candidatos, tú ya dejas de... ¿Ah? Claro. Ya dejas de mandar. Dependiendo del nivel de posibilidades de reelección que tengas, pero sí, o sea, es un elemento adicional de incertidumbre. Gobierno corto tiene otra particularidad, que los funcionarios tienden a ser más pasivos, ¿ya? Porque, digamos, si tienen que tomar decisiones importantes, va a ser cambios drásticos, eso siempre suele tener consecuencias. A consecuencias me refiero a problemas, ¿no? Las contralorías, las auditorías, las vainas. Y cuando son gobiernos cortos dicen, ¿y después quién me ayuda? Porque desgraciadamente esos procesos aquí muy pocas veces son técnicos y profesionales, suelen ser más bien generación de caos, a veces incentivado por intereses oscuros, ¿ya? Entonces mucha gente prefiere aguantarse y esas cosas se superan solo con un liderazgo claro, un liderazgo transformador que sepa guiar, que sepa indicar cuál es el nuevo camino para cambiar las cosas. Ojalá lo encuentren, pero yo juzgar ahora a escasas 2 o 3 semanas sería difícil.
Sí, no quiero que lo juzgues, pero por lo menos las primeras luces, es decir, ¿te da confianza o no te da confianza este presidente actual? ¿Daniel Noboa te parece un líder nato o es un líder que, que, que nació por coincidencia, digamos? Porque la verdad es que yo sí quisiera saber de tu punto de vista analista político, es decir, ¿este hombre da confianza o no da confianza al pueblo ecuatoriano? Segundo, ¿este hombre es líder o no es líder? Que es lo que nos faltó hace poco. Es decir, Guillermo Lasso en un momento dado entró y supuestamente era líder, pero nos defraudó muchas personas y creo que nos decepcionó más allá de que el trabajo que tenía no era sencillo, ¿no? Pero entonces te pregunto esto, ¿tú crees que esta nueva semilla, este ímpetu de juventud, significa confianza o hay cierta A desconfianza? ver, la juventud no es una virtud. Jaime, yo Ujú. también me tocó ser vicepresidente a los 35 años. La juventud no es una virtud, es una oportunidad, la oportunidad de hacer las cosas mejor, de demostrar que has aprendido las lecciones del pasado, ¿ya? De buscar caminos distintos. Esa es la juventud para mí, al menos esa es mi interpretación de la juventud. Yo conozco a Daniel de muchos años, no hemos tenido quizás amistad directa, pero digamos, sé quién es sobre todo, quiénes son sus padres. Eh, Siempre he tenido mucho respeto, principalmente por su madre, por el trabajo que ha hecho en labor social, ¿no? Por su vocación de servicio. Bueno, con que tenga vocación de servicio, con que tenga preparación, algo de experiencia, es probable que pueda hacer las cosas bien y es lo que yo aspiro y deseo, ¿no? Si es líder o no lo veremos cuando le toque enfrentar adversidades. Todavía está de luna de miel, las lunas de miel son cortas, cada vez más cortas y en este caso en particular, en mi opinión, será más corta aún. Apenas empiecen a sonar los tambores de campaña, tendrá el correísmo en la nuca, tendrá quienes quieren que fracasen la nuca, y ahí es cuando se verá si tiene aptitud de líder. Respecto a la campaña, pues fue una campaña atípica, compleja, en donde circunstancias realmente extraordinarias y dramáticas llevaron a un resultado inesperado. Eso fue lo que ocurrió. Pero si es líder o no, se verá el momento en el que le toque enfrentar adversidades de verdad y Perfecto. Ok, listo, Otto. Le voy a dar paso a Ramiro Cepeda, que tiene más preguntas para usted. Adelante, Ramiro. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido, decía Pablo Neruda en su poema 20, mi querido Otto. Qué gusto de saludarte. Hola, Ramiro, a los tiempos, ¿cómo estás? Aquí recuperándome, me tienen en casa, me tienen en casa. COVID, ¿o qué? COVID o No, desamor. no, no, te lo voy a poner en metáfora para que te rías un poco. Tenía una avería en el tanque de gasolina y me operaron por el tubo de escape. ¿Ya? Está muy bueno. Con que vuelva a carburar con normalidad está todo bien. Sí, en un mes hará combustión. Muy bueno. Es que hay que tomarla con filosofía porque si no estamos Brillantes. fregados, pues otro. Ya esa ya es la edad, maestro. Es verdad, es No hay verdad. nada que hacer. Oiga, mi querido Otto, yo te he escuchado con detenimiento y hay cosas que no me cuadran en la aritmética del manejo de las finanzas públicas. Hay que gastar más, sí, pero si no hay plata no puedes gastar más. Si ya existen los recortes que podías haber hecho, ya no se pueden hacer más recortes. Aumentar el universo de contribuyentes, sí, es una tarea que hay que hacer, pero eso toma tiempo. Pero el incendio es ahora, Sí, ahorita, en este instante. Y eso solo reclama una medida inmediata, que los técnicos o entendidos dicen, suba el IVA o vuelva a poner aquel decreto que en el gobierno del presidente Moreno se hizo sobre la subida gradual de los combustibles, que si el sí. señor Lazo hubiera tenido una dosis de amor por la patria, se lo hubiera dejado rehabilitado al señor Novoa. Mira, Ramiro, el problema de la decisión que tomó el presidente Lazo sobre ese decreto es que no solo lo detuvo, que quizás hubiese sido comprensible, sino que lo retrocedió. Entonces devolvió 500 millones en subsidios a los combustibles, que además los quiso compensar, que algunos agravantes para el próximo año, lo quiso compensar con una reforma tributaria que golpeó muy duro a la clase media. En lo personal sigo pagando la deuda que tuve que tomar para pagar esos impuestos, ¿ya? Eh, y que solo duraba 2 años. Entonces renunció a un ingreso permanente de 500 millones adicionales
para cambiarlo por un ingreso bianual que en total llegó a 800 o 1.000 millones. ¿Ya? A partir del próximo año ya no hay recaudación extraordinaria. A partir del próximo año el ISD se va a la mitad. Son 400 millones o 500 millones menos. A partir del próximo año, en teoría, hay 50.000 barriles menos del Yasuní. ¿Ya? Entonces, claro, tú me preguntabas a mí del Yasuní en campaña o del ISD, yo te decía la verdad, porque yo no te puedo mentir por ganar una elección. Otros candidatos dijeron que todo sí, y hoy tienen el problema que tienen que enfrentar a nivel fiscal, ya que se va a agravar el próximo año. Ahora, ¿cuál es la salida? Yo te puedo hablar de mi experiencia, Ramírez. En el 2020 tuvimos una crisis mucho más grave que la actual. Parecía imposible salir de esa crisis, no solo en lo sanitario, que fue brutal y doloroso, sino en lo económico, que fue sin precedentes, sin petróleo, sin ingresos, un mundo paralizado. ¿Qué se hizo? Se tomaron decisiones como las que tú describes, que te permitieron acceder a recursos por anticipado para sostener la economía. ¿Me explico? ¿Ya? Es decir, esa decisión de renegociación de deuda y de decreto de eliminación progresiva de subsidios permitió acceder en total a 14.000 millones de dólares, que también los recibió el presidente Lazo en un tramo en el 2021. ¿Ya? Hoy, lo único que en mi opinión, lo único que te sirve es buscar decisiones que te permitan aumentar ingresos de esa forma para poder adelantar financiamiento e inyectar recursos en la economía. Otto, en algún momento, y yo creo que el presidente por lo menos tiene las agallas para hacer lo que te voy a decir. En algún momento yo lo conversaba esto con mi difunto amigo Pablo Concha, que era momento de hacer un presupuesto base cero, ¿ya? Para que el país comience, ¿no? Las preasignaciones complican las cosas, pero en un momento en que hay esta suerte de pensar en el Ecuador posible, llegar a un presupuesto base cero sería lo ideal para manejar esta crisis que, como la vemos, Otto, no hay por dónde más darle. Mira, Ramiro, ¿cuál es mi preocupación? Y fue mi preocupación en el 2020 cuando en alguna forma tenía ese nivel de responsabilidad. La presión de la insostenibilidad fiscal afecta fuertemente la dolarización, ¿ya? Es decir, si tú no tomas decisiones, más allá de los atrasos que van a existir con las universidades, con los GATS, con el IES, todos esos atrasos de sueldos, el rato que ya no tienes dónde, empiezas a presionar a la dolarización porque empiezas a sentir que necesitas imprimir algo para salir del hueco, ¿ya? Y entonces eso es lo que hay que evitar. Todo modelo en el que se renuncia a la soberanía monetaria, como lo hizo el Ecuador, como lo hicieron todos los países de la Unión Europea cuando entraron a la eurozona, tienen por obligación que tener una disciplina fiscal que te permita hacer que el gasto público sea sostenible. En el Ecuador no lo es desde el 2014, ¿ya? Ya son 10 años de insostenibilidad fiscal, que no es otra cosa que necesidad de deuda para tapar huecos. Ni siquiera es deuda para hacer crecer la economía, sino para tapar huecos. Entonces hay que salir de esa trampa en la que estamos y la única forma de hacerlo es tomando decisiones complejas, ya que en muchos casos están reñidas con los deseos de mantener el capital político. En mi opinión, uno está en esto para tomar decisiones que a la larga beneficien al país. El 2022 tuvo superávit después de muchos años. ¿Fruto de qué, Ramiro? De las decisiones del 2020, tanto renegociación de deuda como eliminación progresiva de subsidios, ¿ya? Y del incremento del precio del barril. Principalmente porque el gasto corriente siguió subiendo, ¿ya? Ok, ese superávit, ese momento, ese año debió haberse aprovechado para hacer algo de inversión pública que permita que crezca la economía. Porque ¿cuál es esta trampa en la que estamos atrapados? No hay recursos, por ende no podemos inyectar, por ende no crece la economía, por ende necesitamos deuda que cada vez pesa más sobre el PIB. Si la economía no crece, al menos a un 4 o 5%, no vamos a salir de donde estamos, no vamos a salir. Y la única forma de hacerlo es tomando decisiones que te permitan adelantar recursos para hacer inversiones que hagan crecer el país. Gracias, Eduardo. Un gusto de saludarlo una vez más. Buenos días. ¿Cómo le va? Mi querido Presi. Un abrazo. Oiga, con todo este panorama que hemos visto y que tenemos, que usted nos ha narrado de dónde se puede sacar, subir impuestos es recesivo, si usted va a subir, va a quitar subsidios, le hacen problemas, le lanzan a toda la CONAIE a la calle, en fin. Hasta Roger Waters se lo tienen encima ya. Así es, hasta Roger Waters.
y se lo pregunto en lo personal, porque esta es una pregunta que le han hecho problemas técnicas mis compañeros. ¿Usted tenía claro eso cuando quiso ser candidato a la presidencia, presidente Otto? Y tenerlo claro quizás fue mi problema principal, porque carecía del entusiasmo que te da la ignorancia, ¿no? Para decir cualquier cosa. Siempre, y ustedes revisen las entrevistas, hablé ahí con la verdad y con claro, nadie es un buen candidato cuando te dice lo mal que están las cosas, pero la verdad que para impulsar decisiones hay que partir de la realidad y hay que lograr que la ciudadanía esté a bordo de un programa que implique quizás hacer esfuerzos que luego se traduzcan en beneficios, ¿ya? Si usted, mire que ni siquiera es un tema de eliminar subsidios, sino de reorientarlos para que tengan un impacto real positivo en la vida de la gente. Es decir, transporte público gratuito para estudiantes, por ejemplo, es una forma de reorientar subsidios de forma más eficiente, ¿ya? Inversión de esos recursos en desarrollo de la ruralidad, tanto productivo como social. Es una mejor forma de reorientar esos recursos y darle movimiento a la economía. Pero lo cierto es que el Ecuador ha quemado, literalmente, alrededor de 70 u 80 mil millones de dólares en subsidios a los combustibles fósiles, que yo estoy seguro que invertidos en educación, en salud, en reactivación productiva, en infraestructura, tuviesen un mucho mejor resultado en el desarrollo del Ecuador. Fuese otra la historia. En resumen, el Ecuador ha tomado deuda para pagar subsidios. Esa ha sido la realidad de nuestro país. Volverá a ser este año porque el déficit es un monto muy cercano, muy similar al gasto en subsidios de combustibles. Volverá a ser el próximo año y cada vez es más difícil de sostener eso. Pero si usted toma esos recursos y los utiliza como política de desarrollo, pueden ayudarlo. Ni siquiera le digo, siempre no hay nada malo con subsidiar. Lo malo es que se subsidie a quien no necesita el subsidio. Eso es malo porque crea inequidad. Pero si usted utiliza esos recursos para generar desarrollo, para generar crecimiento económico, va a tener otros resultados. Otto, con este contexto le voy a hacer una pregunta que posiblemente usted me diga que a futuro, que no sabe el futuro, pero ¿consideraría usted candidatizarse en el 2025, dado que ya estamos casi en el 24 y este año que viene se llama elecciones? Mire, no creo que es tiempo para eso, Eduardo, le agradezco la pregunta, siempre me la hacen. Sí, es que... Yo creo que es tiempo para tratar de que este gobierno triunfe, ojalá. Y estamos aquí para dar todas las ideas, las ayudas que necesiten. No deseo participar en ninguna forma en el gobierno en términos de puestos y cargos, pero a cualquiera que estuviese hoy en el poder, nuestro contingente, nuestro plan de gobierno, que era el más completo, el más además adaptado a la realidad del país, está a las órdenes, Eduardo. Que le vaya bien, que triunfen, que sea por el bien de todos. Se lo digo de corazón, usted me conoce, Eduardo, para mí esto no es un deseo, sino un deber, una vocación de servicio, un sentido de hasta de sacrificio, si se quiere, porque quizás la gente dirá que es exagerado, pero es realmente complicado el servicio público y riesgoso en nuestro país. Uno lo hace porque sabe que puede ayudar y en este momento, como usted sabe, Eduardo, he vuelto a mis responsabilidades en lo privado, sigo invirtiendo y creyendo en el Ecuador, sigo generando empleo en nuestro país y espero poderlo seguir haciendo con algo de... Ya les tocó trabajar. ya le toca trabajar, le dice. Pues ya era hora de que trabaje, pues otro. Así es, mi querido Ramiro, me tocó volver a mi trabajo, ya me tenían multado aquí. Los hermanos, sobre todo, ya estaban cabritos, como se dice. Estaba en socioempleo, otro más, ¿no? Presidente Otto, mandarle un abrazo grande. Gracias por la gentileza de atendernos como siempre y gusto de verlo y saludarlo a nombre de todos, ¿ok? Un abrazo. Muy bien. Ahí está Otto Sonnenhorn, saludamos. Ya está con nosotros Luisa Delgadillo, a quien esta mañana le decimos buenos días, querida Luisa, ¿cómo estás? Bien, gracias, Eduardo. Un gusto saludarte a ti y a todos los que